pasó algo parecido lo que vos relatabas hace un momento de las palabras que tienen un significado difuso o incluso equivocado. Y una palabra con la que me pasa eso es la palabra discovery o descubrimiento. Esto de ponerle nombre de, vamos a hacer descubrimiento, una etapa de descubrimiento, cualquier cosa. O, por ejemplo, una investigación cualitativa, que está muy bien. Sí, claramente, probablemente o con seguridad vas a hacer una etapa de descubrimiento haciendo investigación de metodología cualitativa. Ahora, eso no define a la etapa de descubrimiento. Esa idea de... La idea de descubrimiento tiene que ver con ir a lo subyacente, en entender al problema y las circunstancias. Pero más allá de las circunstancias y de lo que, cómo profundizas en el conocimiento del usuario y todo lo que uno hace en una investigación cualitativa, hay algo fundamental del descubrimiento. Es entender que lo primero que tenés que descubrir es si el problema que te están diciendo que vas a abordar es realmente el problema. Con esto que decís de entender el problema, me trae un caso, se me viene a la mente, de una aplicación, sector salud estoy hablando, sí, para, bueno, que se pensaba que era para cierto tipo de usuario y sí, nos terminamos a través del Discovery encontrando otra realidad. Ese es un buen ejemplo, mira, porque ahí fue muy claro, nos dijeron, el problema acá es darle al paciente un recurso de autogestión digital para que pudiera hacer determinada cuestión, no importa. Pero el problema estaba mal definido. Si nosotros partíamos con ese supuesto de este es el problema, íbamos en una dirección equivocada. El problema, en esencia, era darle recursos a la persona que está a cargo de esa búsqueda, de ese suministro que esta app solucionaba. En algunos pocos casos era el paciente, pero en la infinidad, en la gran mayoría de los casos, era el familiar del paciente, era la persona que lo cuidaba, y eso surgió porque desafiamos la idea de cuál era el problema. Y eso es el primer paso y lo genuino de un proceso de descubrimiento. Replantearte o cuestionarte cuál es el problema a resolver. Bueno, pero una vez que ya tenés detectado el problema, hay otra situación que es entender o hacer como ese discovery de manera constante, porque el usuario, el cliente sigue estando allí, va cambiando, cambia su contexto, cambia sus comportamientos, entonces tenemos que seguir haciendo ese proceso de entender al usuario, al cliente. Por supuesto, por eso, digamos, ese proceso que normalmente discovery es al inicio, se debe sostener el tiempo y tiene que ver con un proceso de monitoreo sistemático de la voz del cliente, que te va a permitir descubrir nuevos problemas, te va a permitir replantear supuestos que vos tenías asumido y que no son más válidos, y eso se logra si vos tenés algo en pie, funcionando, sistemático, captando ese input. Eso es lo que te permite a vos luego corregir y tener eso, como bien dijiste, una especie de discovery permanente. Claro. Un poco ese es un programa de voz constante donde vas captando y ahí un poco implica qué herramientas estás utilizando, que es algo que habíamos hablado antes.